casa. Muy buenas noches, bienvenidos a M95, lo mejor de cada casa. Hoy estamos en el estudio, en el plató, no estamos cada uno en nuestra casa, porque bueno, de vez en cuando pues hay también que hacerlo de manera diferente. La verdad es que me siento especialmente congratulado hoy de las personas que tengo aquí para hablar conmigo, porque los conozco de toda la vida, son amigos, tenemos conexión profesional en cierto modo también, aunque después hayamos tenido caminos divergentes, pero los comienzos se pueden decir que fueron los mismos. Ellos son médicos. Antonio Díaz Aroca. Antonio va a ser homenajeado dentro de unos días, el Día de Andalucía, con la entrega de la medalla de la ciudad en el Teatro Municipal, en el Teatro de la Ciudad de Marbella. Vamos a hablar de ese acontecimiento y de su trayectoria. Y le acompaña su hermano, que también es médico, estomatólogo en este caso, José Luis Díaz Aroca. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Hola, buenas noches. Bien hallado. Entiendo que andas un poquito nervioso. Un poco. Nada más. Un poco. Porque eso de que a uno le den una medalla, de entrada uno dice, bueno, ¿qué he hecho yo para que me den una medalla, no? Efectivamente. Estoy un poco abrumado porque, en fin, esto me ha venido así de golpe y no me lo esperaba. Por supuesto que no. Así que espero que todo salga bien y que vosotros me apoyéis también vosotros, me arropéis en el acto de la entrega de la medalla y que yo no me ponga muy nervioso. Espero que no. Que me haga cuenta que estoy en la mesa de mi despacho hablando con mis enfermos. Que ahí actúo bien. Pero luego hablando en público no me encuentro muy cómodo, esa es la verdad. Antes de empezar este programa comentábamos que tu especialidad médica debe ser la única o de las pocas que tiene su propia canción, la canción del otorrinolaringólogo. Efectivamente, es una canción muy cómica y que se presta mucho a eso, claro, al cachondeo, esa es la verdad. Pero luego no es así, porque tiene cosas muy comprometidas la especialidad de otorrinolaringólogo. El patrón nuestro es San Blas, que es el patrón de los que se asfixian, de las personas que se asfixian, de los asfixiados. Y por lo tanto eso te dice ya lo que es la especialidad, o sea que no es tan cómica como parece. Las urgencias son muy urgentes, ¿verdad, Pepe? Sí, son muy urgentes. Sí. Las urgencias son muy urgentes. Sí. Esto que tengo yo aquí en la mano, esto, que sí, llevamos 2 años a cuesta con este artilugio, ¿esto ha hecho que respiremos de otra manera? Hombre, a mí me molesta mucho la mascarilla. Primero porque se me empañan las gafas. Segundo porque yo prefiero el aire libre y el aire fresco. La mascarilla, en cierto modo, está haciendo algunos estragos entre la población. Está haciendo estragos. Hay gente que viene a la consulta y que tienes que decirle, pues mire usted, esto se le produce la mascarilla, quítesela durante el más tiempo posible, que esté en su casa y tal. Bueno, por supuesto, para los asmáticos es horrible la mascarilla. Para los asmáticos que necesitan oxígeno es horrible. Pero en fin, eso es así. José Luis, tú que lo conoces perfectamente porque has convivido con él, tu hermano mayor, ¿cómo era el hermano mayor? ¿Cómo se portaba contigo? Mi hermano mayor siempre ha ejercido de hermano mayor. Mi hermano mayor es buena persona, siempre pendiente de los que estábamos por debajo de él, claro. Yo era el más chico de la casa, entre medio de 2 hermanas. Y a pesar de que él era un poquillo travieso, pues siempre ha sido travieso en la casa, pero siempre se ha preocupado de nosotros. Y siempre, sobre todo, de su hermano chico, siempre me ha llevado por el buen camino. ¿Y tú heredabas su ropa? Sí, algunas cosas sí, hasta el traje de comunión. Nosotros hicimos la comunión con el mismo traje. Hicimos la comunión con un traje, con un hábito del padre Damián. Entonces era mucho eso. Mi madre era del padre Damián. Hasta la revista del padre Damián. Yo lo hice de teniente de navío. Pues nosotros hicimos de padre Damián. Y luego, entonces se aprovechaba todo. Mi madre nos hizo ese hábito y luego se hizo un traje chaqueta con el hábito del padre Damián.
O sea que fue bien aprovechado. Los libros. Sí. Los libros también. Los libros lo aprovechamos. También lo aprovechamos. Sí, nosotros aprovechamos todos los G6. José Luis y Antonio, hacednos un retrato de cómo era vuestra familia, dónde nacisteis, cómo fue vuestra infancia. Mira, yo tengo que decirte que soy un niño de la posguerra. Nací 2 años después de finalizarse la guerra. O sea, en plena época de la hambruna. O sea, que tienes 82. Tengo 81. 81. Nací en el 41. Bueno, sí. Cumplo el mes que viene 81. Entonces, mi padre era guardia civil y soy el producto de un matrimonio joven, muy joven, porque después de finalizar la guerra civil, mucha gente, contendientes, se casaron inmediatamente que terminó la guerra. Ellos eran muy jóvenes y yo soy el mayor. Entonces, mi padre era un hombre que a su vez era hijo de guardia civil también, de Málaga. Y como se murió su padre muy joven, era colegial, era huérfano de la Guardia Civil, se crió en el colegio de guardias civiles. Entonces, eso quiere decir que él era un guardia civil, podríamos decir, de vocación. Ascendía mucho porque era muy inteligente y ascendía mucho. Y como ascendía mucho, quiere decir también que cada ascenso suponía que la familia tendría que vivir en otro pueblo diferente, de menor a mayor. O sea, nací en un pueblo que yo no conozco, de la provincia de Valencia, que entonces se llamaba Fontanares, y hoy se llama Fontanars. Entonces, de ahí hacia adelante, pues 2 años en un sitio, 2 años en otro, 3 años en otro, etcétera, etcétera. Pasamos por muchos pueblos y de muchas provincias y de la distinta orografía de España. Total, que no Yo hablas... nunca digo geografía. Que no hablas valenciano. Exactamente, porque geografía es un tratado de la orografía de España. Entonces, desde Valencia, que nací yo, Alicante, que nació mi hermano, Murcia, que nacieron mis 2 hermanas, en distintos pueblos de la provincia. Quiere decirse que nuestra vida de niño posiblemente fue más rica que la de otros niños que se ubicaban en un sitio y vivían toda su vida en ese sitio. Nosotros hemos conocido muchas personas que nunca jamás las hemos visto ya, pero que nos hicimos muy amigos de ellas. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? De dónde somos. Sí, José Luis, en aquella época a los hijos de los guardias civiles se les decía que eran hijos del cuerpo. Sí, todavía somos hijos del cuerpo. Nosotros por lo menos nos consideramos hijos del cuerpo. Bueno, uno podía pensar, bueno, padre guardia civil, abuelo guardia civil, estos muchachos estaban predestinados a ser guardias civiles. Sin embargo, no. No. ¿Por qué? Mi padre no quería. Mi padre no quiso que fuésemos guardias civiles. Mi padre quería que... Mi padre le hubiera gustado a él haber sido médico, creo que sí, ¿no, hermano? Sí, yo fui médico por él. Que mi padre le hubiera gustado ser médico en vez de guardia civil. Pero fue guardia civil por las circunstancias, cuando lo llevaron al colegio de huérfanos de la Guardia Civil, a él y a toda su familia, porque eran 5 hermanos. 5 hermanos que se murieron los padres. Cuando mi padre tenía 4 años se murieron sus padres. El padre y la madre, los 2 se murieron. Quedaron a cargo de una abuela. ¿Y la abuela qué hizo con esos niños? Pues llevarlo al colegio de huérfanos de la Guardia Civil. Entonces mi padre no quiso que nosotros fuésemos guardias civiles. Queremos que tuvieran una carrera universitaria. Y mi hermano hizo medicina y yo seguí los pasos de mi hermano. Bueno, yo al principio decía que teníamos algo en común en el origen profesional, porque antes de estudiar medicina, ambos estudiasteis magisterio. Sí. En mi caso particular, fue lo siguiente. Mi padre estaba en Marbella, de teniente de la... Porque nosotros hemos vivido en Marbella en 2 ocasiones diferentes. Fíjate la casualidad tan grande. Parece que estábamos predestinados para venir a Marbella. De nuevo. Entonces vinimos en el año 55 a Marbella, mi padre de teniente mandaba la línea de Ancón. Sí. Ancón, El Ángel, Istán, Las Bóvedas y San Pedro. Cuando el cuartel estaba en la plaza de la iglesia. Fue cuando vino mi padre la primera vez. Se dio la circunstancia de que el servicio entonces, aunque no había droga, gracias a Dios,
pero era muy penoso por la noche. Mi padre salía por la noche a las 12 de la noche, cuando terminaba el cine, se iba de servicio a vigilar, lo que él decía, a vigilar las parejas de la Guardia Civil y de la playa, porque había contrabando, había mucho contrabando, y era el servicio de entonces, de primera línea de playa. Entonces llegó un momento en que mi padre ya se cansó de los servicios, no de Marbella, no, de los servicios, y entonces nos fuimos, él pidió una línea rural y nos fuimos a vivir a Campanilla, una barriada de Málaga. Y en Campanilla, pues, allí hicimos nuestra vida. Yo iba en un autobús de Olmedo todos los días a Málaga, a distintas academias, a probar la revalida de sexto. Porque yo hice, como te he dicho antes, como he vivido en distintos pueblos pequeñitos, los que me preparaban a mí para el bachillerato eran los maestros de escuela del pueblo. Y a lo mejor habíamos 2 niños estudiando en todo el pueblo. Y íbamos a la capital, primero a Alicante, después a Murcia, y cuando me vine a Marbella tenía el bachillerato terminado y me faltó la reválida, que me suspendieron en junio la reválida. Bueno, a mí me han dicho que a ti aprobar la reválida te costó Dios y ayuda. Mira, si tú miras mi libro escolar, que lo tiene mi hermana, que lo tenían mis padres, la reválida da vergüenza. El bachillerato no, el bachillerato lo terminé bastante bien, libre, ¿eh? Era raro el año que no me suspendían alguna asignatura, en junio, porque es que me ponía muy nervioso cuando iba a examinarme. ¿Tú te acuerdas, Pepe? Sí. Que mi padre a veces tenía que ir a la farmacia a comprar, yo que sé, agua de azahar, para darme a mí, porque es que me daba hasta vómito. Además, leía muy mal, yo soy un disléxico, y leía muy mal. Y, en fin, me vine a Marbella con el bachillerato terminado y la reválida de sexto suspensa. Todo el bachillerato libre. Y entonces fue cuando nos fuimos a Campanilla. Fui a Málaga, y en Málaga mi padre me puso una academia, distintos profesores, que gracias a ellos yo luego pude hacer más cosas. Porque me enseñaron gramática bien, el análisis sintáctico, me enseñaron muchas cosas que yo estaba de déficit, me enseñaron literatura, en fin, me prepararon bien, aprobé mi reválida. Yo qué sé, yo creo que tardé dos convocatorias en aprobar la reválida, libre. Iba al instituto de la calle Gaona, de Málaga, y allí ya por fin, en esa circunstancia, con mi reválida recién aprobada, mi padre asciende a capitán, en Campanilla, y lo trasladan por ascenso, forzoso por ascenso, lo trasladan a Mallorca, forzoso por ascenso, lo trasladan a un pueblo donde hacen la sobrasada, que se llama Felanich, de Mallorca. Bueno, pues allí se encuentra mi padre, mi familia, con un hijo que tiene 16, 17 años y que no sabe qué hacer con él. Tenía que hacer el preuniversitario, no lo hice, y ya está, y dedicado a jugar al fútbol allí en el pueblo. Entonces un día, mi padre y yo nos fuimos a la Escuela Normal de Magisterio de Palma de Mallorca, que es más o menos lo que había allí entonces. Te estoy hablando seguramente de los años 60, 59, 60. Y me matriculé, como yo tenía el bachillerato entero y la reválida también, y para el magisterio se necesitaban solo 4 años reválida, entonces, pues yo tuve la cara dura de matricularme de 2 cursos, de primero y de segundo, a la vez. Con esa cara dura que te da la juventud. Bueno, pues me matriculo y empecé a dar clases en Felanich con un señor maravilloso que era cartero, don José Mascarot, nunca lo olvidaré. Don José Mascarot era cartero el hombre, y por la tarde tenía una pequeña academia que daba clases y me preparaba para magisterio. Pero con don José Mascarot estuve meses, ¿no, Pepe? Meses, sí. Meses. Nosotros porque mi padre... Felanich desde enero hasta mayo. Claro. José Luis, ¿en qué momento decidís estudiar medicina y dónde hacéis la carrera? Mi padre, una vez que ya fue capitán, al ascender a capitán, quitándolo de Mallorca, siempre fue pensando en nosotros. Y cuando se trasladaba, pues o bien porque ascendía, o bien porque él quería, porque mi padre no aguantaba mucho tiempo, 2 o 3 años en el mismo sitio no lo aguantaba. Y entonces, por sus motivos que él tenía. Cuando se trasladaba, procuraba
o que mi hermano pudiese estudiar o que yo pudiese estudiar. Y entonces nosotros, de Marbella, mi padre se trasladó a Antequera, porque había instituto de enseñanza media en Antequera. Antes, aprovechando una beca de mi hermano, yo pude ir a Granada a estudiar tercero de bachillerato en un colegio menor, interno. Él estaba en un colegio mayor y estaba en un colegio menor. Luego se trasladó a Salamanca, ya podía estudiar mi hermano y yo, los dos al mismo tiempo allí, en casa, ya no podía, veía muy difícil pagarnos la carrera o pagarnos los estudios desde lejos. Y entonces yo, cuando estudiaba preuniversitario, decidí que yo iba a estudiar medicina. Al terminar, mi hermano era médico ya, y yo decidí hacer medicina. Entonces me suspendieron un grupo de preuniversitario y me tiré un año entero, estudiando preuniversitario de nuevo. Digo, ¿qué hago este curso solamente con matemática, física y química? Pues me voy a matricular de magisterio, con unos amigos que tenía de ahí del barrio, que eran también alumnos de la Escuela Normal de Magisterio. O sea que matriculé en Salamanca de primero de magisterio. Y hice primero de magisterio. Luego ya ingresé en la Facultad de Medicina y ya se trasladó a Sevilla, porque mi hermano estaba en Sevilla, y ya hice yo medicina en Sevilla. Empecé en Salamanca y terminé en Sevilla la carrera de medicina. Mi hermano ya estaba haciendo la especialidad en Sevilla. En vosotros se da también una circunstancia singular cuando venís a Marbella, y es el hecho de que dos hermanos que se enamoran de dos hermanas. Sí, eso es muy fácil. Que en este caso son dos personas a las que yo aprecio mucho. Eso es muy fácil. Ángela Rivera y María Teresa Rivera. Eso es muy fácil. La segunda vez que estuve en Marbella, que vinimos a Marbella, mi padre ya vino, porque mi padre, como te he dicho antes, vino de teniente, y fíjate, lo que te estaba contando de Mallorca, resulta que en Mallorca, ¿cuánto tiempo estuvimos? 4 meses. 4 meses estuvimos en Mallorca, porque mi padre no se hacía allí. Su vida profesional allí era difícil, entonces solicitó, había una ley que decía que cuando tú ibas forzoso por el ascenso, todavía existe esa ley, tenías derecho a solicitar la misma capitanía general de donde tú procedías. Entonces mi padre, cuando llegó allí, vio el panorama, echó lo que ellos llaman, echó la papeleta. Bueno, pues me encuentro allí, matricular la normal, dando clase con don José Mascarot, y lo trasladan a mi padre a la península a los 4 meses. Y fíjate qué casualidad, en la península fue a Marbella otra vez. O sea, eso es el destino. Y a mi padre lo trasladan a Marbella ya de capitán, mandando la compañía de Marbella, de San Pedro, etcétera, etcétera. Entonces me encuentro aquí en Marbella, matriculado en Mallorca de primero y segundo de bachillerato, de magisterio. Entonces, ¿qué hace mi padre? Habla con don José Rivera, tenía la escuela en el Mercado y tenía como alumno a su hijo Pepe Carlos, que en paz descanse. Pepe Carlos, sí. Antonio Belón, que se acaba de marchar ahora, que estudiaba magisterio. Ellos estudiaban segundo y yo estudiaba con toda la cara primero y segundo. Y así empecé yo magisterio en Marbella con don José Rivera. José Rivera tocaba el piano, sabía inglés, sabía francés. José Rivera era un hombre, un personaje, exactamente, un personaje muy importante de Marbella. Don José Rivera y don José Molina, los dos, tanto monta tanto, don José Rivera como don José Molina. Eran dos personajes para Marbella que han educado a mucha juventud de Marbella, y en particular don José Rivera era un hombre que hablaba esperanto. Sí. Sabía esperanto, tocaba el piano, en fin, yo qué sé, era un hombre bastante curioso. Entonces nos daba clase los 4 o 5 meses en la escuela del mercado de la Plaza de la Victoria, a su hijo, donde estuvo después don Francisco Desdentado, que sí. Otro maestro que estuvo allí también. Sí. Y así estudié magisterio. Oye, aunque no me lo preguntes, pero no me importa haber estudiado magisterio. Magisterio es una carrera preciosa, por lo menos cuando yo estudiaba. Era una carrera que tenía música, que tenía asignaturas como agricultura, que tenía escritura, caligrafía, ¿sí? Yo qué sé, era una carrera completísima, que la estudiaba bien, como tú, o como José Manuel Vallés, era una carrera completísima que te daba una base fantástica, esa es la verdad. Y entonces, lo que te he dicho, fui allí
entre junio y septiembre aprobé primero y segundo, porque tenía, como te he dicho, bastante base, en el sentido de que sabía bastante, me habían preparado bien para la reválida. Y tercero ya, mi padre me buscó una habitación en Málaga. Una habitación en el cuartel de la Guardia Civil de Segalerba, que ya no existe, con los guardias civiles solteros. Y yo era el estudiante, me tenían como si fuera su sobrino de los guardias. Y allí estudié el tercero de magisterio y preuniversitario simultáneamente, porque había que estudiarlo oficial los dos, pidiéndole permiso a algunos profesores que tú conocerás, pidiéndole permiso en la normal a don Juan Vela, que era el catedrático de literatura, un auténtico hueso, y a don José Cruz Espozo, el catedrático de Geografía e Historia, otro auténtico hueso. Bien es verdad que mucha gente de Marbella, como yo, en aquellos tiempos, teníamos un protector que era don Rodrigo Bocanegra, que yo nunca reniego de él, porque don Rodrigo Bocanegra a mí me dio, no me importa decirlo, es verdad, yo es que no reniego de nada de lo que me ha pasado. Don Rodrigo Bocanegra me dio una carta para don Antonio Gil Muñiz. Famoso inspector de educación. Ese fue José. Don José Gil Muñiz era inspector de educación primaria. Sí. Y don Antonio Gil Muñiz era el director de la Escuela Normal de Magisterio, catedrático de paidología. Sí, además tenía un libro. Unos libros así de gordo. Un libro muy famoso. Unos tochos. El manual de Gil Muñiz. Unos tochos, y era profesor del seminario también. Me dio una carta. Bueno, Antonio, pero no me habéis contado cómo surge el enamoramiento de las dos. Perdona, sí. Pues el enamoramiento fue el siguiente. Primero fui yo que conocí a Tere, la segunda vez de estar en Marbella. La conocí porque el paseo de Marbella estaba en la carretera. En la carretera, al lado de la Alameda, era el paseo de Marbella. Porque apenas había coche, apenas pasaba un coche a cierta hora, y ese era donde nos paseábamos los jovencillos. Entonces una amiga mía, Esperanza Molina, me presentó a Teresa Rivera. Me presentó a Teresa Rivera, que ella estaba estudiando también. Ella estudiaba en Sevilla, y me parece que entonces ella estudiaba preo y yo también. Y fue cuando yo conocí a Teresa. Empezamos a salir, Teresa y yo, y claro, mi padre se fue de Marbella ya. Se fue otra vez de Marbella. Y cuando yo venía a ver a mi novia, que ya era mi novia Teresa, mi hermano me acompañaba. Fue el primer coche que me compré. Tú venías a vigilarlo. Y venía como... Yo venía a acompañarlo, porque no me fiaba mucho. Venía de carabina, mi hermano venía de carabina. Sí. Y claro, empezamos a salir. Angelita era una niña, Angelita tendría 12 añillos, 13 añillos, y Pepe también, era un chablín. Y yo me di cuenta de que Pepe tenía mucho interés por venir a Marbella, tenía tanto interés como yo. Y me preguntaba mucho, me decía, niño, ¿tú vas a ir el sábado a Marbella? ¿Tú vas a ir el sábado? Yo vivía en Sevilla. ¿Tú vas a ir el sábado a Marbella? Tenía casi tanto interés como yo. Entonces yo iba con Tere y Pepe iba con Angelita. Y esa es la historia. Por nosotros cuando no vivíamos en Marbella, que vivíamos en Salamanca o vivíamos en Sevilla, nosotros teníamos aquí una familia, nuestra familia, nosotros la consideramos nuestra familia, que es Rafael Alcalde Machuca. Rafael Alcalde Machuca vivía en la calle Ancha, número 25. Sí. Y era como si fuera nuestra familia, era amigo de mi padre, íntimo amigo de mi padre. Y luego fue como si fuera nuestro tío. Nosotros veníamos aquí a Marbella y veníamos a su casa, a su casa, y nos trataba igual que a sus sobrinos. Su sobrino era Mario, Antonio, y sus hijos que era Castor, Rafalín, y entonces nosotros veníamos a su casa. Y en su casa ya pues, pasábamos el tiempo que fuera. Estábamos en verano, si yo aprobaba la asignatura, aprobaba el curso, me venía, pues por lo menos un mes me venía yo a Marbella. Sí, yo también. Un mes que estaba viendo a mi novia, o mi amiga, que era Ángela Rivera. Y entonces ya pues nosotros podíamos venir aquí a Marbella con toda tranquilidad. Luego ya cuando ya fuimos, mi hermano ya era novio formal o ya se casó, entonces ya íbamos a dormir, íbamos a vivir a casa de su suegra, de su suegro. Y digo yo una cosa, la petición no la petición de mano, sino la petición de entrada en la casa, como se decía entonces, a don Juan Rivera, ¿fuisteis conjuntamente los dos? No, primero fui yo, pero creo yo, ¿no, Pepe? Sí, primero fuiste tú, pero fue una entrada poco a poco. No fue una entrada formalísima como antiguamente, ¿no? Que petición de mano y todas esas cosas, sino que fue...
Yo qué sé, no lo sé. Fue muy poco a poco, muy poco a poco. Ya supongo yo que ellos se dieron cuenta de lo que significaba su hija para mí y yo para ella, porque nosotros estuvimos 9 años escribiéndonos. El noviazgo de Tere y yo... Una carta diaria. El noviazgo de Tere y yo, como yo vivía fuera, ya me había ido de Marbella, estuvimos 9 años escribiéndonos una carta diaria. Una carta que ella me escribía a mí y yo recibía el día siguiente, en Salamanca. Yo le escribía a ella y ella recibía el día siguiente. Cuando no recibíamos cartas, al día siguiente recibíamos 2. En fin, ese fue nuestro noviazgo. Un noviazgo epistolar. Cuando parece que yo voy siguiendo los pasos de mi hermano. Mi hermano se hizo médico, yo voy detrás. Mi hermano se hace novio de María Teresa, yo me hago novio de Ángela, que era su hermana. O sea, vamos siguiendo los mismos, voy siguiendo la senda de mi hermano el mayor. ¿Y nuestros hijos se llaman lo mismo? Sí, tienen el mismo apellido, claro. Mi hijo se llama Eduardo Díaz Rivera, y los hijos de José Luis no la ha podido poner Eduardo, porque entonces se llamaría Eduardo Díaz Rivera también. Pero vamos a ver, tú no te has llamado nunca Eduardo oficialmente, te han llamado Eduardo, pero tu nombre no es Eduardo. Efectivamente, yo no me llamo Eduardo, me llamo Antonio. Pero toda mi familia, de mi madre y los amigos míos de Marbella, por ejemplo, yo voy a la Divina Pastora y veo gente a lo mejor mayor también que me conocía de entonces, y a mí me dice Eduardo, me dicen Eduardo. Y por ejemplo, pues no sé, mucha gente que me ha felicitado para esto de la medalla, me dice, te felicito Eduardo, porque es muy merecida tu medalla y tal y cual. ¿Y por qué? ¿De dónde viene el hecho de que te llamen Eduardo? Pues muy sencillo. Cuando me fueron a bautizar, en el año 41, mi madre, que las madres son las que manejan a los niños chiquititillos, quería llamarme igual que mi padre, Eduardo. Pero mi abuelo se había muerto, que se llamaba Antonio, que era de Málaga, mi abuelo era de Málaga. ¿Y tu yo tengo sangre de Málaga, que se llamaba Antonio. Pues no sé por qué triunfaron los que querían que yo me llamara Antonio. Tu padrino Antonio. también se llamaba Antonio. Tu padrino fue Antonio. Mi padrino, hermano de mi padre, el mayor, se llamaba Antonio y era mi padrino. Entonces me pusieron el nombre de mi abuelo y de mi padrino, Antonio. Pero mi madre no se conformó y siguió llamándome Eduardín, y me he llamado Eduardo toda mi vida, hasta que, ya te digo, los amigos de Marbella, como Castor, como toda esta gente, Diego Mata, todos los amigos primeros que yo tuve en Marbella, me dicen Eduardo. Y sin embargo, los papeles oficiales, en mi despacho, en mi consulta, en todo, pues yo soy Antonio Díaz Aroca, Antonio. Y esa es la historia, no es otra. Cosas antiguas que no sé por qué pasaban, pero así es. ¿Cuántos años habéis estado activo como médicos? Pues yo estoy activo todavía. ¿Tú sigues en tu consulta? Yo sigo en mi consulta, esta tarde, no sé, tengo un enfermo, estoy en activo. Me cuesta mucho trabajo dejarlo, porque, no sé, me cuesta mucho trabajo porque es muy difícil que suene el teléfono de tu casa y diga, doctor Díaz Aroca, sí, me podía ver esta tarde, o podía ver a mi hijo esta tarde, que le duele el oído, tal, y decirle, no, yo ya estoy jubilado, porque normalmente contesto yo, aunque no vivo en la consulta, tengo una desviación de llamadas a mi teléfono de mi casa, yo qué sé, me parece que yendo a mi consulta tengo más, no sé, me encuentro más vital, no cabe duda que ya me queda muy poco, y que muchas cosas ya no las hago. Yo ya no opero como hace 10 o 12 años, que me encerraba con 8 niños los lunes a operarlos de amígdalas y de vegetaciones. Ya no me encierro así. Es mucha responsabilidad. Yo recuerdo, Antonio, cuando yo tenía 16 o 17 años, tuve una sinusitis de caballo que tú me trataste y que me dijiste, esta es una sinusitis bien fuerte, seguramente a lo largo de tu vida vas a tener más de una crisis. Bueno, yo no sé qué hiciste con aquel tratamiento, pero yo no he vuelto a tener sinusitis en mi vida. Sí, eso lo decía, yo no sé, lo decía también Luis Pardo, que en paz descanse, el radiólogo, que le decía a mi enfermera Mari Carmen, que era su enfermera en Incosol por la mañana, le decía, yo no sé lo que hace tu jefe, que pone unos tratamientos que curan la sinusitis. Ese tratamiento lo aprendí yo en la cátedra en Sevilla, que estuve 4 años en la cátedra.
donde me dieron el título, porque yo tengo el título de la cátedra de una escuela profesional de especialidades que había entonces en la universidad. Después ya vinieron los MIR, los médicos internos, que en los hospitales se hacían especialistas, pero yo soy de antes, yo lo hice en la cátedra. Y en la cátedra aprendí ese tratamiento, como muchas otras cosas. He tenido muchos jefes a lo largo de mi vida, y de cada jefe he aprendido algo. He tenido un jefe muy bueno, que ha fallecido hace poco, Juan Pedro Rubio Gómez, en Salamanca, que por él me hice torrino, que ha fallecido hace poco. Y con él he aprendido mucho, con él aprendí mucho. Luego tuve Benito Bocanegra en Sevilla, en fin, una serie de... que todos me han enseñado algo. Siempre he cogido de cada uno una cosa. Que seguro que con Teresa has aprendido las colecciones de Napoleón. Teresa, que tú la conoces igual que yo, Teresa es una apasionada de la historia, y es la que me ha llevado de viaje a todos los sitios. Con ella he aprendido mucha historia, me ha gustado la historia, en fin, me ha culturizado mucho, porque tú no te puedes figurar lo que es, por ejemplo, un viaje a Roma, porque un viaje a Roma puede ser un viaje cultural o puede ser un viaje turístico simplemente, pero yo siempre he sido un viaje cultural, donde he estado viendo desde las basílicas de Roma hasta los foros de Roma, y todo eso acompañada por una profesora muy importante, no es ninguna tontería. O sea, que ella me ha enseñado mucho a mí y me ha llevado y he aprendido mucho y me ha enriquecido mucho desde el punto de vista cultural, que es enriquecerse. Sí, la verdad es que a muchos nos transmitió el amor por la historia, ¿no? Sí. El interés por la historia. Yo recuerdo cuando Bartolomé Mora, que será compañero tuyo, seguro, claro, compañero tuyo, el examen de él, del cátedra, fuimos Teresa y yo a la universidad, que fue su examen. Sí, de la tesis. La tesis y la cátedra. No, la cátedra. Donde expuso todos sus trabajos y expuso su metodología y todo, el examen de cátedra. Y vamos, a mí se me saltaron las lágrimas cuando él dijo que él había llegado a catedrático de historia porque una profesora del Instituto de Marbella le había infundido el amor a la historia, que se llamaba María Teresa Rivera. Lo dijo Bartolomé Mora. Y allí, delante de todo el tribunal, que catedrático importantísimo, imagínate, que lo dijo él. José Luis, tú, médico estomatólogo, porque mucha gente hablaba del dentista, se refiere siempre al dentista, pero un dentista es un médico estomatólogo, no es un sacamuelas como antiguamente sacaban los barberos, que ahí ha habido siempre una confusión. Tú tenías una cruzada en cierto momento que era el uso del flúor, ¿no? De fluorar las aguas para evitar la caries. De Marbella. Sí. Se llegó en un momento a casi a fluorar las aguas de Marbella. Lo que pasa es que las aguas de Marbella son ricas, son bastante ricas, y no hizo falta fluorarlas porque tenía flúor en la composición del agua, ya tenía flúor. Entonces no hacía falta fluorar las aguas de Marbella. Pero los niños estaban muy deficitarios. Y los niños tenían muchas caries aquí en Marbella. Cuando nosotros llegamos aquí a Marbella tenían muchas caries. Nosotros yo luché mucho en el antiguo ambulatorio. Nosotros entramos en el ambulatorio, no era centro de salud todavía, luego fue centro de salud. Nuestra plaza que teníamos, tanto mi hermano, que era otorrino, como yo, que era dentista, ahí en la plaza de eso, luchamos en Leganitos, luchamos mucho porque no se les trajeran a los niños tantos dientes como se les traían. Porque no se debe de extraer los dientes, hay que procurar arreglar los dientes, pero claro, los tratamientos eran caros. Arreglar los dientes a los niños es caro el tratamiento. Ahora ya con los seguros y todas esas cosas, pues ya se lleva mucho mejor. Pero antiguamente era a base de dinero arreglarle los dientes a los niños. Y los padres decían, ¿para qué le vamos a arreglar a los niños? Los dientes se le van a caer, los dientes de leche. Pero no sabe que debajo de esos dientes de leche están los otros. Entonces, claro, era muy importante mantener esos dientes para que salieran los dientes permanentes, salieran en el mismo sitio donde iban a los otros. O sea, que fue una lucha que tuvimos ahí en ese tiempo. Pero salimos adelante, así poco a poco. En este programa que se llama Lo mejor de cada casa, siempre tengo que preguntar eso. ¿Qué es lo mejor de vuestra casa?
De nuestra casa lo mejor. Hombre, lo mejor de mi casa, por supuesto, son mis hijos. Mis hijos, mi hija Isabel, la mayor, Eduardo, el segundo, y Luis. Isabel trabaja en el área de cultura del ayuntamiento, seguramente la conocerás tú. Sí, sí. Isabel Díaz. Eduardo, que está trabajando en una financiera. Que además tengo que decir que es una persona súper amable, eficaz y desde luego encantadora. Pues sí, sí. Mira, Isabel, desde chiquitilla, no me ha dado ni un solo disgusto, Isabel. De pequeñita, nunca, jamás. El único disgusto que me daba es que tuvo asma infantil. ¿Te acuerdas, Pepe? Tuvo asma infantil. Pero con la ayuda de un compañero mío de Carlos Saya, que era jefe de alergología de allí, él me la trató y me dijo, no te preocupes, que si ella sigue este tratamiento, cuando desarrolle, se pondrá bien. Y efectivamente, se puso bien y nada. Y es una criatura, no, está feo porque yo soy su padre, pero es una criatura encantadora, Isabel. Guapa y encantadora. Eduardo es un buenazo, y Luis es un espabilado, es un superdotado. Luis es un superdotado. Luis es arquitecto y está en el Parlamento Europeo de arquitectos, en Luxemburgo. Habla 4 idiomas, en fin, y estoy orgullosísimo de mi familia. Y por supuesto, de la madre que los parió, Teresa Rivera, y me fui, como digo, me fui de Marbella, me la dejé aquí, pero mi corazón se quedó aquí. Y bueno, supongo que mi hermano la pasó igual. Mi hermano y yo tenemos vidas paralelas. Lo mejor de mi casa es mi mujer, sin lugar a dudas. Ángela es lo mejor que hay en mi casa. Es verdad. Siempre, de siempre. Perdona que me emocione, pero es verdad. Sí. Es lo mejor de mi casa. Sin lugar a dudas, luego están mis hijos, claro. Hombre, mis 4 hijos que me ha dado y que ella se sacrificó. Y tú bien lo sabes, que se sacrificó cuando eran chicos. Ella ni trabajó ni nada, estaba pendiente de sus hijos. Sí. Y no solo de sus hijos, sino del colegio de sus hijos también. Sí, yo que he tenido a todos tus hijos prácticamente y a los tuyos también, claro. Pues efectivamente la labor que Ángela siempre, y además siempre dispuesta a colaborar. Siempre está dispuesta a colaborar, siempre. Y eso es muy importante. Cuando el colegio Bocanegra había que levantarlo, ella estaba ahí haciendo bocadillos y vendiendo botellas de agua y haciendo cosas para sacar el colegio arriba, donde tenía que estar el colegio Bocanegra. Familia numerosa. Familia numerosa. Tienes ya unos cuantos nietos. Ella se quedó con mis hijos, sacó mis hijos adelante. Y claro, mis hijos pues ya son mayores, tienen sus hijos, dos de ellos vienen a Madrid, José Luis y Antonio vienen a Madrid, Ángela y Teresa viven aquí, en Marbella, y tenemos 7 nietos, 4 en Madrid y 3 aquí. Antonio está en Madrid. Antonio vive en Madrid. Que Antonio lo tuve yo en clase cuando tenía 3 años. Sí. En infantil. O en preescolar. Pues Antonio está en Madrid, se casó con Pilar, que es una chica de Jaén muy buena gente. José Luis, que también hizo telecomunicaciones, solo hizo Teleco. Antonio hizo ingeniero industrial. Y Ángela hizo Derecho y ADE. Y Teresa hizo Arquitectura y Bellas Artes. O sea, todos salieron adelante gracias a su madre que estaba detrás. Estoy pensando que aunque tenemos talante juvenil, porque seguimos teniendo talante juvenil, pero tenemos un montón de años. Sí, tenemos. ¿Cómo mi hermano, tengo que decir una cosa, metiéndome, que mi hermano ha tenido mucha suerte con sus hijos. Le han salido muy buenos estudiantes, los 4, maravillosos, muy buenos estudiantes y muy buenas personas. ¿Tú le has dado clase también a mi hijo Eduardo? Sí, sí. Seguro. Le has dado clase a mi hijo Eduardo. Y mi hijo Luis iba al camping de chiquitillo con los primos. Ahí. Iba al camping con los primos y un día llega María José, la dueña del camping, y por la tarde, y me dice, mira, que es que vengo a hablaros de Luis. Luis tendría 4 años. Y que ya no me lo traiga el año que viene. Digo, ¿por qué no? Dice, porque Luis ya sabe leer y escribir. Y los demás están la A, la B. Por eso le he dicho que era superdotado o lo que fuera, ¿no? Entonces yo le pregunto, Luis, ¿quién te ha enseñado a ti a leer y escribir? Dice, yo solo. ¿Es verdad o no, Pepe? Sí. Entonces no sabía qué hacer con él. Con 4 años y medio, no llegaba a 5, ¿qué haces tú, padre, con un niño con 4 y medio? ¿Dónde lo metes?
Entonces hablé con José Manuel Vallés, que en paz descanse, que era director de Boca Negra. Le digo, mira, José, era muy amigo mío porque además era compañero mío de la Escuela Normal de Magisterio. José Manuel Vallés era más adelantado que yo, pero un compañero mío. Le digo, mira, José, y muy amigo de mi hermano y mío. Le digo, mira, me lo tienes que meter en el colegio. Dice, es imposible, porque los niños entran con 6 años. No había entonces, no había preescolar entonces. No sabía qué hacer con ese niño. Entonces, un día que estaba yo operando en la clínica en Marbella, salí a la cafetería y estuve hablando con un compañero mío muy buen amigo, Gervasio Salgado, que era cirujano, y le digo, fíjate el problema que tengo, un niño que sabe leer y escribir, me lo han echado del camping ya. Y dice, no tienes problema, llévalo al colegio inglés, a la LOA. Dice, por lo menos aprende inglés. Llévalo, que Patricia, mi mujer, está allí en la secretaría. Efectivamente fue lo que hice, yo lo llevé al colegio inglés y esa es la historia de Luis. Y a los 3 o 4 o 5 meses, pues el niño salió hablando inglés. Por eso tú no lo trataste a Luis, no lo trataste como profesor, porque me lo llevé directamente al colegio inglés. Por ese motivo. Y esa es la historia de por qué está en Luxemburgo trabajando. Bueno, está bien, es una historia. Otra cosa que te quería decir, que lo de Carlos Saya, si quieres te lo hablo de Carlos Saya. Sí. Porque para mí es muy importante haber estado 10 años por lo menos en Carlos Saya, yendo y viniendo todos los días. Ya. Yo estaba en Sevilla y Tere estaba en Marbella. Entonces estábamos preparando, supongo, tanto Pepe como yo, las cosas de la boda y tal. Y yo no me podía casar porque yo estaba en Sevilla y tenía una plaza de trabajo en Sevilla. Era ayudante de 2 otorrinos en la calle y estaba en la cátedra. Entonces solicité la plaza de Carlos Saya y cuando en el año 74 me dieron la plaza de Carlos Saya. Fue darme la plaza de Carlos Saya y casarme. Entonces, eso fue todo. Me dieron la plaza de Carlos Saya y era junio. Y el mismo mes de junio tenía derecho a un permiso de las plazas que tenía en Sevilla. Pedí el permiso de vacaciones y el de matrimonio, que eran 15 días más. Me casé y cuando vine de viaje de boda me incorporé a Carlos Saya. Así, esa fue la historia. Y he estado 10 años yendo a Carlos Saya. Entonces, en Carlos Saya también lo he pasado muy bien. El servicio era magnífico. El servicio de Carlos Saya era magnífico. Quizá algunos compañeros míos de Carlos Saya, alguno venga, porque claro, otros ya son muy mayores, otros fallecidos. Y quizá venga alguno a la entrega de la medalla. Así me tiré por lo menos 10 o 12 años yendo todos los días por la carretera antigua a Málaga, todos los días. ¿Cómo os quedáis cuando se dan hechos que últimamente son bastante frecuentes de pacientes que van a un centro de salud y agreden verbal e incluso físicamente al personal sanitario, ¿no? Eso antes era impensable que ocurriese, ¿no? Es un problema de educación. Es un problema de educación. Pero educación, yo creo que de educación en las casas, en los hogares. No se fomenta el cariño, no se fomenta el amor, no se fomenta el hacer el bien a los demás, no se fomenta esas cosas que antes, cuando tú te referías, antes era impensable. Antes era impensable porque antes se llevaba eso. Y en los colegios se machacaba eso. Pero ahora creo que no. También los medios, las maquinitas, internet, las cosas esas, se está fomentando mucho la histeria y la gente cada vez es más rebelde y cada vez los niños ahí tenemos los casos de los niños de ahora. Esos son juegos, creo que es demasiado agresividad lo que se está fomentando actualmente. Y entonces antes no se llevaba eso, antes éramos, no voy a decir mejores ni peores que ahora, éramos diferentes. Y con a lo que dice mi hermano, yo recuerdo cuando don José Molina o don José Rivera o cualquiera de los maestros, a mí me gusta que me llamen maestro,
no me gusta que me llamen profesor, Claro. porque no lo soy ni quiero. Me gusta que me llamen maestro. Jesucristo se llamaba maestro. Entonces, cuando pasaban por la calle y la gente estaba en la puerta de las casas con sillas, hablando para tomarle fresco, la gente se levantaba. Cuando pasaba don José Molino, don José Rivera o cualquier maestro, que también había más, no solamente ellos, Claro. la gente se levantaba. Don José Maldonado, Estaba pensando también Doña Carola. Don José Alcalá. doña Carola, don José Alcalá, efectivamente. Y yo recuerdo perfectamente que la gente se levantaba. ¿Tú crees que eso es posible hoy? Eso no tiene nada que ver con la democracia, ni con la libertad. Eso solamente es con la educación. Eso tiene mucho que ver con la educación, con el respeto, con el respeto. Si yo te podía decir, como te he dicho antes, reitero, que he estado en muchos pueblecillos y cada pueblo me ha dado clase un maestro diferente. Recuerdo, el primer maestro que me enseñó a mí a leer y escribir se llamaba Don Ángel, en el Valle de Arán, Cataluña, año 45, 46. Me enseñó a leer y escribir en castellano. Hoy no sería posible. Don Jaume, en Moraira, donde tú naciste. Don Jaume, que me enseñó La Rosa de los Vientos, y me enseñó teatro, me enseñó muchas cosas. Don Jaume. En San Vicente, don José Manzanaro, que pegaba bastante, por eso mi padre le sacó, pero no me olvido de lo bien que explicaba y de los cuentos que contaba, tan bonito, don Manuel Manzanaro. Y así te podría decir, cuando empecé el bachillerato, el primero de bachillerato libre, don Agustín Santana, en Dolores, un santo, que cuando íbamos a examinarnos, a Alicante, me llevaba y dormíamos en la casa de su madre, porque él era de Alicante. Y yo me recuerdo mucho de él cuando veo un partido de fútbol, por ejemplo el Real Madrid o cualquier equipo, y que va perdiendo, lo que sufre el entrenador. Pues así estaba don Agustín cuando yo me examinaba y no contestaba a lo mejor a las preguntas, don Agustín, que estaba en la primera fila, lo que sufría ese hombre, como el entrenador del fútbol. Y así sucesivamente. Y yo, de tener que hacer una carrera, tenía que ser magisterio. ¿Qué es lo que más satisfacción os ha producido en vuestra trayectoria profesional? Hombre, en mi caso, lo que más satisfacción me ha producido es cuando he ido a un sitio y me ha dicho un chico, un hombre, cualquiera, me ha dicho, yo vivo por usted. ¿Tú sabes lo que significa eso? Yo vivo por usted. Es como si a ti te hubieran dicho, yo escribo por usted. Como si tú ahora mismo, que escribes muy bien, a mí ya me gustaría a mí escribir la mitad de lo bien que escribes tú, te dijera a ti, yo he aprendido a escribir y a leer y tal, y por usted. Pues a mí me han dicho, en alguna ocasión, yo vivo por usted, porque usted fue una noche a su consulta con mis padres, notó usted una cosa rara, y me mandó inmediatamente a Carlos Saya. Tenía un tumor cerebral, me operaron, y estoy viviendo, tengo una familia. Lo que sé, son muchos casos, ¿no? También habrá habido errores, no cabe duda, porque todo el mundo nos equivocamos, no cabe duda. Pero el otro día le contaba ya a mi hermano Pepe, ¿te lo cuento lo del niño de San Pedro? Estaba yo un día de guardia en Carlos Saya y llegó un lactante de que tendría 3 meses, con unos padres de San Pedro, o sea, del territorio donde yo estaba, y el lactante se había tragado el imperdible del chupete. Le habían puesto el chupete con un imperdible. Como todos los niños se echan todo a la boca, se les desenganchó y ¡plop! Y el niño se tragó el imperdible abierto. Y lo tenía en el esófago, abierto, un lactante de 3 meses. El padre tenía 17 años y la madre 17 también. Y aquella madrugada, el niño debía tener un ángel de la guarda muy bueno, porque como todavía no estaba en el hospital materno infantil, pues esa intervención necesita un instrumental especialísimo para lactantes. Claro, el tamaño del niño. Me llaman a mí, que estaba de guardia, y me encuentro con eso, como si fuera, eso es como el torero
que se encuentra solo en la plaza, no hay nadie que le ayude, él tiene que hacerlo todo. Pues eso le pasa a los cirujanos cuando se encuentran con una urgencia muy grave. Y digo, este niño se va a morir seguro, porque a ver con qué intervengo yo esto que lo tiene en el esófago, cómo lo saco yo. Y me dice una enfermera: doctor, la semana pasada hemos recibido una maleta con instrumental para lactantes. Ha recibido Carlos Haya una maleta que está en cirugía infantil para lactantes. Y eso fue lo que le salvó la vida a ese niño. Efectivamente, unos endoscopios pequeñitos de luz fría, preciosos, que los estrenó el niño ese. Y con eso instrumental pude yo sacarle el imperdible a trozos. Y el niño seguro que hoy será un hombre ya mayor en San Pedro. Esas son las cosas que me han hecho a mí más feliz en mi carrera. Es que eso es para estar uno contento y feliz. Eso es ser eficaz, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. En tu caso, nosotros que como profesionales de la medicina que hemos sido, pues nos hemos sentido felices. En mi caso, por quitar los dolores. Son infinidad de gente que me ha venido, infinidad de pacientes con dolores. Nosotros hemos luchado contra el dolor, siempre hemos luchado contra el dolor. Bien con sus tratamientos, siempre con sus tratamientos, claro. Y en el ambulatorio, pues o en el centro de salud, cuando estábamos trabajando en el centro de salud, que no habían citas previas y teníamos posiblemente 40 o 50 pacientes citados, había que hacerle sus correspondientes extracciones con el mínimo dolor posible. Con el mínimo dolor posible. Y yo me encuentro muy satisfecho cuando me encuentro muchos pacientes y me lo recuerdan. Gracias a usted que me quitó los dolores, todos los dolores que yo tuve en la boca, con la cantidad de enfermedades en la boca que yo tuve. Y usted me quitó los dolores. Y tengo empastes, todavía tengo empastes que usted me puso. Todavía tengo empastes de los que usted me puso, que los tengo todavía. Digo, ¿y lo que te queda? Yo recuerdo los empastes que estaban hechos muy bien hechos y además con mucho cariño. Yo recuerdo en los 90, no sé si sería el 93 o el 94, que una noche no pude ni dormir, se me inflamó una muela, un dolor terrible, te llamé por la mañana: José Luis, ¿qué me pasa esto? Sí. Pues vente a la consulta en media hora. Llegué, me pusiste allí, yo digo, bueno, me está ocultando a ver qué es lo que tiene. Me dice, bueno, ya está. Digo, ¿ya está qué? Dice que te he sacado la muela. No tenía solución. No sé si no te enteraste, claro. No me enteré, digo, claro. Bueno, ¿cómo puede ser? Eso es lo que hemos procurado siempre hacer. Y esa es la satisfacción que nos queda. Esa es la satisfacción. Y yo seguiría trabajando todavía, porque los médicos, nosotros todavía estamos, mi hermano todavía está colegiado, y yo también estoy colegiado todavía. Como médicos que somos. Los médicos siempre somos médicos. Y siempre seguiremos siendo médicos. Toda la vida, hasta que nos muramos. Y yo, si no hubiese ocurrido lo de mi mujer, que casi todo el mundo sabe, lo que le ocurrió a Ángela, y lo que me ocurrió en la clínica, que salió diciendo aquello, pues yo seguiría trabajando todavía. Lo que pasa es que ya, pues, la clínica se te quemó. La clínica se incendió. Tu mujer tuvo una enfermedad de la que afortunadamente ha salido bien. Sí. Afortunadamente está recuperada. Sí, tuvo un Guillain-Barré y un infarto, y afortunadamente ha salido adelante. Eso hay que darle muchas gracias a Dios de que se encuentre bien. Sí. Y entonces ya cesamos nuestra actividad, pero con todo dolor de nuestro corazón, porque podríamos haber seguido igual que ha seguido mi hermano. Mi hermano sigue todavía en Antigua. Bueno, Antonio, cuando un médico, como es tu caso en este momento, necesita de otros médicos porque está en un proceso de enfermedad, ¿os echáis a temblar también como el resto de los humanos que tenemos miedo cuando vamos al médico? Bueno, en mi caso particular, yo estoy enfermo, pero no tengo miedo. Yo el miedo que tengo es un miedo físico. El miedo físico, porque yo he visto tanta gente en los últimos momentos de su vida. Ten en cuenta que yo tenía una guardia a la semana con presencia física que dormía en el hospital, que era los viernes. Entonces allí no había nadie, nada más que el servicio de enfermería y yo. Y como te he dicho antes, que era San Blas, el patrón nuestro, el patrón de los que se asfixian. Entonces teníamos que, la mitad de la enfermería que había allí, en la sala, eran pacientes de cáncer de laringe. Y yo he visto cómo se morían muchos enfermos de cáncer de laringe, que se me han muerto a mí. Gente de Marbella o gente de no Marbella, de Málaga. Málaga, de Ronda, de Antequera. Cuando no había hospitales comarcales, todo iba a Málaga.
¿Y cuál era su final? Pues yo qué sé, ellos sufrían muchísimo, porque muchos se morían asfixiándose y otros se morían por metástasis y por recidivas. No es lo mismo una metástasis que una recidiva. Una recidiva es en el mismo sitio y una metástasis, como dice la palabra, es a distancia. Entonces, cuando tenía una recidiva, la gente se moría por asfixia y otros se morían por hemorragias cataclísmicas, que llamábamos nosotros. Y eso es lo que yo, dentro de mi enfermedad que pueda tener a mi edad, lo único que le pido a Dios, que no me dé eso, pero otra cosa no. O sea, la pregunta que tú me has hecho, el miedo del médico, yo creo que menos que otra persona. Yo creo que sí. O no lo sé. Hombre, algunos médicos, a determinados médicos, la gente le tiene más miedo. Ir al dentista es algo emblemático, que hay gente que se pone de los nervios. Pero hay que tener también confianza. Claro. Es la confianza. Confianza en el profesional. La confianza, claro. efectivamente. La confianza es muy importante. Si tú tienes confianza en una persona, confía que no te va a hacer daño y no te hace daño. Sí. No te duele y no te duele. Exactamente. Eso es la confianza que tiene una persona. Sí. Bueno, estamos casi terminando esta charla, que se nos ha pasado en un ratito, pero a mí me gustaría preguntarte, Antonio, a varios días de que llegue el 28, el Día de Andalucía, y que te entreguen la medalla, el homenajeado tiene que hablar allí, tiene que dar su disertación. ¿Tú tienes ya pensado más o menos qué vas a decir? No. Yo creo que voy a hablar, no voy a leer. Primero porque soy un disléxico, mi hermano sabe que leo muy mal. Cuando yo fui a examinarme de primero de bachillerato, la señorita Pascual, que era la catedrática de literatura y de lengua, me aprobó porque contesté todas las preguntas, pero le dijo a mi padre, que estaba en primera fila, y al maestro, le dijo: este niño este verano tiene que leer todos los días 1 hora, porque leía muy mal, tenía también astigmatismo, que yo voy a hablar, y no sé, hablaré en dos capítulos. Un capítulo será para dar las gracias a la gente que me ha ayudado, que le tengo que dar gracias. Desde el excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, primero a Dios, uno y trino, después al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, porque en el Pleno, por unanimidad, que eso es muy importante, nadie se ha opuesto a que me den la medalla. Porque yo he procurado llevarme bien con todo el mundo. A Pepe Bernal, por ejemplo, lo traté de pequeñito, que me lo llevaban sus padres, y es amigo mío. Y no te lo niego, lo mismo que te he dicho que don Rodrigo me enchufó en el magisterio, te digo que Pepe Bernal lo trataba yo de pequeño y a mí sigue siendo amigo mío. Pues todos los grupos políticos han dicho que sí, que me den la medalla a mí, como igual que a las monjas, que no tienen por qué no dárselo. Entonces, resulta que primer capítulo será dar gracias y segundo capítulo será las dedicaciones. ¿A quién se lo dedico? Y ya está. Y después, simplemente. Tú vas a hacer como en los Goyas, que llegan allí y dicen: sí, voy a ser breve. Dice, voy a ser breve. Y luego me digo media hora. Bueno, supongo que para la familia Díaz en general es una satisfacción que a Antonio se le dé ese homenaje, ¿no? Sí, es una satisfacción. Ya él tiene una medalla del Colegio de Médicos. Sí. Él tiene una medalla del Colegio de Médicos. Sí. Pero siempre es un orgullo. Bueno, tú fuiste representante del Colegio Marbella mucho tiempo. Sí, yo he sido 20 años delegado del Colegio Médico. He sido delegado del Colegio Médico porque yo, cuando trabajaba en Carlos Saya, era como si fuera una prolongación de Carlos Saya en Marbella. Y los presidentes del Colegio Médico, mi jefe de Málaga, que era Jorge Pérez del Bosque, que era mi jefe de servicio, era el presidente del Colegio Médico de Málaga, y entonces fue el que me nombró delegado en Marbella. Y así todos los presidentes que han ido pasando después de él han confiado en mí. Pérez del Bosque, Juan Pedro Luna, Ximénez de Ciso, Enrique López Peña. Y Juan José Luque, y el que hay ahora, que seguramente irá al acto, me ha prometido que va a ir, Pedro
Navarro, que es hijo de Eugén. Pedro Navarro es el presidente del Colegio Médico actual, el que ha ganado las últimas elecciones, y es hijo de Eugén, compañero mío, que yo era, cuando yo cesé de los 20 años de delegado del colegio, se me impuso la medalla de colegiado de honor, que soy el único de Marbella que la tiene, pero en fin, ya había otro señor, otro compañero, pero falleció, que era el catedrático Agustín de la Fuente Perucho, también era colegiado de honor, y yo, y ya te digo, después, cuando yo dimití de presidente, ya llevaba 20 años, dimití, porque mi presidente, que era muy amigo mío, también él cesó, él llevaba 20 años y yo también, y dimitimos los dos. Entonces, el otro presidente que entró, Juan José Sánchez Luque, me dijo, no, tú no te puedes ir, porque en Marbella te conoce todo el mundo, y yo no quiero que te desvincules del colegio, así que te voy a nombrar coordinador de todas las sedes de la provincia. Digo, no me digas que voy a tener que ir yo a Antequera, Ronda, que no. Bueno, pero te voy a nombrar eso y te voy a nombrar consejero de la Junta Directiva, que venga a todos los plenos con voz y sin voto, porque no te has presentado, y yo he ido allí a toda la Junta Directiva. Y en fin, yo qué sé, no me he desvinculado nunca del Colegio Médico. Pues Antonio, enhorabuena por ese reconocimiento, que el bache de salud se supere pronto, que hay muchas cosas que tienes que hacer todavía. Si Dios quiere, ya veremos. Gracias por haber venido, gracias José Luis también por venir. A ti, Paco. Y para mí, pues hoy ha sido un programa especial. Muchas porque gracias, Paco. La verdad es que os aprecio mucho a vosotros. Nosotros a ti también. Y a vuestras mujeres también, porque llevo toda la vida conviviendo pues con los cuatro de una manera o de otra manera. Podemos estar meses o tiempos sin vernos, pero sabemos que en el fondo está la vida. Estamos ahí. Gracias. Ahí estamos contigo, Por mucho siempre. tiempo. Muchas gracias. Gracias. Y te leemos, estamos contigo y te leemos. Bueno, gracias. Te leemos y te envidiamos. Sí. Bueno. Te envidiamos. Pues esto ha sido por hoy lo mejor de cada casa. La próxima semana queremos estar de nuevo aquí en M95. Hasta entonces, un saludo. De cada casa.